Soy Alma Mejía y el día de hoy les traemos un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Alguna vez has escuchado el término de salud mental? Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un tema importante para todos nosotros, debido a que involucra el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Claro que sí, Alma. De hecho, la salud mental determina cómo una persona maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Esto es muy importante en las relaciones de nuestra vida. Hola, soy Juan Pablo Torrijos y es un gusto acompañarlos en un programa más. Es por ello que el día de hoy hablaremos de la salud mental. Conocerás la importancia que tiene en la vida cotidiana y aprenderás sobre esta fecha conmemorativa y los objetivos que persigue. Bienvenido a tu sección favorita, en donde podrás enriquecer tu conocimiento. Hoy te presentamos un tema muy importante que en realidad es vital para la vida del ser humano y la vida de todo el planeta. ¿Sabes qué papel tienen la flor y la abeja para el mantenimiento de la vida? Tienen uno muy importante. Esto es gracias a un proceso llamado polinización, un proceso impresionante. Si quieres saber más, no te muevas de donde estás, porque ya comenzó Ilumina. ¿Qué es la polinización? Es el intercambio de polen entre las flores. Tiene como objetivo la reproducción. Esto es un proceso fundamental en el mantenimiento de la vida. Constantemente se necesitan semillas para la producción de nuevas cosechas y para mejorar la calidad. La relación de esto es gracias a la polinización. Las plantas en flor producen cualquier tipo de semillas y de frutas. ¿Cómo funciona este proceso? La abeja es uno de los insectos que ocupa regiones más extensas en el planeta. Se alimenta principalmente del polen y el néctar que recogen de las flores. Su actividad se desarrolla yendo de una flor a otra en busca de alimento. De esta forma, ponen en contacto el polen de los estambres con los pistilos y consiguen que se lleve a cabo el proceso de polinización. Las abejas se enfrentan a varios peligros que ponen en riesgo su supervivencia. Por un lado está la destrucción de su hábitat natural debido a la deforestación y la urbanización de amplias zonas. Aunque también influye la falta de flores, el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos no controlados, y cambios en el suelo y la temperatura. Todos estos factores afectan directamente la polinización. La extinción de las abejas también provocaría un desequilibrio drástico en la agricultura humana, ya que, si bien conservaríamos muchas variedades de cereales y flores que no son polinizados por las abejas, perderíamos muchos otros muy importantes que pasarían a ser productos de lujo para solo una pequeña parte de la población mundial. En esto podemos observar la importancia que tienen las abejas. ¡Qué proceso tan maravilloso! Tenemos que ser conscientes de todo lo que pasa en la naturaleza. Recordemos que la humanidad es responsable de cuidarla, ya que toda ella pertenece a nuestra casa común, el planeta Tierra. Hasta aquí la cápsula de hoy. Llegó el momento de despedirnos. Continúa nuestra programación y te esperamos en una cápsula más de Ilumina. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez y el día de hoy en una sección más de Actívate te enseñaré cómo poder organizarte para tus clases presenciales y para tus clases virtuales. El principal consejo que te puedo dar yo es que conozcas tu plan de estudios. Al momento de tener una nueva materia o al momento de tener un nuevo semestre, checa tu plan de estudio. Esto te ayudará a que conozcas los temas previos a ver. Al igual que te va a ayudar a que tú investigues por tu propia cuenta estos temas y al momento de que estos temas los llegues a ver, tú ya tengas un conocimiento previo y se te haga mucho más fácil. El segundo consejo, y no menos importante, es el que conozcas los conceptos básicos de tus nuevas materias. El que conozcas estos conceptos te ayudará durante todo el semestre y te hará la vida más fácil. Te aconsejo que leas libros y artículos donde te expliquen estos conceptos básicos de una manera fácil. El tercer consejo es el que cheques tus apuntes del periodo pasado. El que cheques tus apuntes y los tengas a la mano te va a ayudar al momento de que tengas una materia que tenga relación con la que tuviste anteriormente.
se te haga mucho más fácil. El encontrar algún concepto básico o algún apunte que ahora lo requieras te va a ayudar. El cuarto consejo que te puedo dar es el trazar tus metas del nuevo periodo. El que tengas tus metas bien fijas en lo que quieres lograr te va a ayudar a desafiarte a ti mismo a lograr lo que quieres durante este semestre. Te aconsejo que las anotes en un lugar donde las tengas visibles para que tú mismo las estés recordando qué es lo que quieres lograr. El quinto consejo que te voy a dar es el que te familiarices con tu nuevo horario. Ahora mucho más con las clases en línea que estamos con horarios un poquito más confusos, te recomiendo que hagas un horario a computadora o a mano y lo pongas en algún lugar visible donde te recuerde las materias. El sexto consejo que te puedo dar es el que no pierdas la costumbre de realizar apuntes. No porque ahora estamos en clases virtuales y no en una clase presencial quiere decir que nos dejemos a un lado estos apuntes. No es necesario tener a un profesor enfrente de nosotros escribiendo en un pizarrón para que nosotros nos pongamos a realizar apuntes. El realizar apuntes nos va a ayudar porque cuando tengamos alguna duda, el primer lugar en el que podamos buscar sea en nuestros apuntes de cosas importantes o conceptos básicos que nos van a servir durante todo el semestre. El séptimo consejo que te puedo dar es el que no desaproveches todos los recursos digitales que tengas a la mano, ya sea un celular o una computadora. Aprovéchalos 100%. Me dio mucho gusto compartir contigo estos consejos que te ayudarán a tener una organización mejor durante tus clases virtuales y presenciales. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Nuevamente bienvenidos a una edición más de Trámites y Servicios en Sensor UABC temporada 20. El tema del día es cómo tramitar una constancia de estudios en la Universidad Autónoma de Baja California. Existen diferentes tipos de constancias que la universidad brinda con el pago de tu inscripción. En este caso veremos la constancia simple, que indica que actualmente estás inscrito y estudias en la UABC. Todas las constancias que no se puedan imprimir deberás recogerlas en el Departamento de Gestión Escolar y Servicios Estudiantiles. El primer paso es ingresar a la página de alumnos.uabc.mx e iniciar sesión con tu correo institucional utilizando solo el usuario, sin el dominio @uabc. El segundo paso es identificar el apartado de solicitud de constancias y hacer clic para ingresar. Después bajar y clicar en tramitar constancia. El tercer paso es ingresar la carrera y campus en los que estudias o estudiaste, en caso de que la solicites en periodo vacacional. Estos serán los que saldrán en tu constancia. El cuarto paso es seleccionar el tipo de constancia que deseas solicitar. En este caso, seleccionaremos la constancia simple y gratuita. El quinto paso es solicitar la constancia. En caso de ser otro tipo de constancia, deberás seguir las indicaciones que te dice la página. El sexto y último paso es verificar que tu documento fue generado y activado. Después de esto, solo faltaría imprimirlo. Y ahora continuamos con la programación. No dejes de ver Sensor UABC temporada 20. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra todos los 10 de octubre, la cual se define como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades. El objetivo que persigue es el de recordar que la salud es la base sólida para la construcción de una vida plena y satisfactoria.
Así es, de hecho esto tiene una estricta correlación con la definición de salud de 1946, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que la considera como un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. El tener una buena salud mental es primordial y existen varias razones en las que radica su importancia. La salud mental es importante, ya que es beneficioso para algunos aspectos de la vida diaria como son enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir de manera significativa a tu comunidad, trabajar productivamente y alcanzar tu potencial por completo. El tema de hoy es la vida Zero Waste. Zero Waste es un movimiento o estilo de vida en el que se evita lo más posible generar residuos. Esto con una serie de prácticas y cambios en la vida cotidiana. Algunos estudiantes de UABC nos compartirán su opinión sobre el tema. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de la vida Zero Waste? La principal ventaja es que contribuyes a que no se contamine más el planeta. Y otra creo que sería que aprendes muchas cosas. Aprendes a ser creativa para poder reutilizar ciertas cosas. Además de ayudar al planeta en general, es que ahorras dinero, en el sentido de que si ya tienes cosas que no utilizas o que sabes que ya no necesitas, pues se pueden vender. La principal ventaja de esto es vivir sin generar el mayor tipo de residuos, porque estamos en una situación mundial donde hay demasiada basura y se sigue incrementando día con día. Es decir, vivimos en un mundo sumergido que pronto puede estar lleno de basura. ¿Qué acciones forman parte de este estilo de vida? Pues principalmente reducir el consumo de materiales que contaminen, como sería el plástico. Tener también tus cubiertos, tener un topper, la bolsa que sea reutilizable para que si necesitas que te den algo, pues no tenga nada de plástico y uses esa. Acciones más concretas creo que serían como llevar una bolsa de tela cuando vas al mercado o una tienda. Últimamente he tenido que imprimir muchos papeles y, por ejemplo, la manera en la que he encontrado una forma de no gastar más es como imprimir en hojas recicladas. Pues bueno, creo que desde muy pequeña pues mi mamá me enseñó a utilizar mejor los espacios con las bolsas o por ejemplo con los envases de plástico, ¿no? Los clásicos de la crema. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación a la vida Zero Waste? Al principio es complicado, pero te vas acostumbrando y poquito a poquito ya se te va haciendo más fácil. Entonces como que al principio el termo se te va a olvidar en tu casa y lo vas a dejar ahí, pero ya con el tiempo ya ni lo vas a pensar y vas a agarrarlo y vas a salir a tu casa. Algo importante es no frustrarse por no alcanzar como lo que quieres, que es no contaminar lo más que puedas. Se hace poco a poco, de un momento a otro ya sale natural el hecho de realizar acciones que ayudan a no contaminar o a preservar el ambiente. Tal vez no te acostumbras tanto a los termos, que digo, también utilizo, pero a veces, por ejemplo, si compro este tipo de botellas, pues puedes buscar tutoriales y puedes darles un segundo uso muy útil, o al menos para mí ha sido muy útil, generando unas pesas. Creo que Zero Waste es una gran oportunidad de aprender a darle una segunda oportunidad a las cosas. Esperamos disfrutaran este video. Nos vemos en el próximo. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema de hoy es la repercusión de experiencias adversas en la infancia y salud mental del adulto, de manera que señalaremos algunos puntos importantes en relación a la plática con el mismo título que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre. Comencemos. Es importante prestar atención a las condiciones de vida en la infancia, pues en esta etapa es donde se desarrollan gran parte de los recursos físicos, cognitivos, emocionales y sociales para alcanzar el bienestar el resto de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces se hace caso omiso de esto, y muchos infantes pasan por alguna situación muy vulnerable, las cuales se verán reflejadas en la adultez. Este fue el tema que se trató en la conferencia llevada a cabo en UABC, Valle de las Palmas. En el principio de la plática, la licenciada Dorada López, ponente del evento, enfatizó que los eventos traumáticos que ocurren durante la niñez afectan en gran medida la manera en que se desarrollan los niños y niñas. Por lo tanto, al crecer, se verían reflejados problemas de salud mental y hasta físicas en la persona. También enfatizó que las experiencias adversas en la infancia se pueden clasificar en 4 grupos: el maltrato infantil, la negligencia, las disfunciones en el hogar y otro tipo de adversidades
que tienen que ver más con cuestiones contextuales, como el bullying. Para concluir su presentación, la licenciada Estefanía Dorado dijo: estudiar sobre estos temas es importantísimo, puesto que nos ayuda a conocer una problemática que sabemos que existe, y esto nos permite promocionar, prevenir y dar un tratamiento eficaz a través de intervenciones adecuadas y concretas. Y de esta manera, tratar de disminuir a largo plazo los efectos que el estrés y el maltrato tienen directamente hacia la infancia. Esperemos que esta información te haya parecido lo más clara posible y que ayude a fomentar la reflexión sobre el cuidado de la salud mental, tanto infantil como adulta. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Sabías que asistir a la universidad es una buena forma de crecer profesionalmente, pero también puede ser una oportunidad para graduarte con honores en el manejo de tus finanzas personales? Es por ello que aquí te dejo 10 puntos para administrar tu dinero en la universidad. 1. Arma tu presupuesto. Para ello son importantes los siguientes aspectos: saber cuál es la fuente principal de tus ingresos, plantear un presupuesto semanal o mensualmente y proyectar tus gastos reales. Si no tienes un presupuesto, serás como un navegante sin ruta. Por eso debes planear tus finanzas y al hacerlo sabrás cuáles son tus ingresos, gastos y la capacidad de ahorro que puedes tener. 2. Pondera tus gastos. Es clave elaborar una lista de gastos esenciales. Por lo general, para un estudiante lo más importante es el transporte, la alimentación y los gastos académicos. 3. Analiza tus ingresos. El objetivo aquí es optimizar el presupuesto para que cubra tus gastos. Por eso, una buena idea es buscar una fuente alternativa de ingresos como monitorías, asesorías académicos y trabajos que no interfieran con tus deberes universitarios. 4. Hay que ser precavidos. No olvides incluir en la lista de egresos un ítem de ahorro. Al hacerlo, estarás en capacidad de prever lo impredecible, robo de celular, pérdida de la billetera, daño en los útiles universitarios u otros gastos imprevistos. 5. Manejo crediticio. Ahora es muy fácil que los estudiantes tengan acceso a tarjetas de crédito, no obstante, es importante que si adquieres una, te comprometas a darle un uso responsable. 6. Evita el exceso de liquidez. Tener mucho efectivo en el bolsillo suele ser sinónimo de derroche, por eso es mejor llevar solo lo necesario para evitar antojos o tentaciones que invitan a gastar más. Si ya sabes cuál es tu presupuesto mensual, puedes calcular fácilmente tus gastos diarios. 7. Optimiza el gasto. Busca formas de satisfacer tus necesidades de tal modo que impacten menos tu presupuesto. Por ejemplo, si quieres comprar una bicicleta y tienes ahorrado pero prefieres usar tu tarjeta de crédito, es inversión a largo plazo minimizará tu gasto mensual de transporte. Cuando optimizas tus gastos, estás revisando tus ingresos. Eso es lo que las mamás llaman economizar. 8. Economía colaborativa. Las tecnologías de información y comunicaciones te permiten optimizar tus ingresos. Por ejemplo, si sacas un paquete de fotocopias en grupo. 9. Cambio de hábitos. Estar pendiente de las dinámicas propias del día a día y del impacto que éstas tendrán en tus hábitos es otra manera de optimizar tu presupuesto. Aquí caben entonces los gastos que te implica compartir con tu pareja y con tus amigos, así como las distracciones y la ida al gimnasio, entre otras actividades sociales y culturales. 10. Disfruta. La universidad representa un tiempo ideal para aprender, disfrutar y gozar. Por eso, el mensaje final es que cuides tus finanzas, que los 5, 6 o más años que estarás aquí te sirven de entrenamiento para fortalecer tu capacidad de ahorro y para saber administrar tu dinero cuando seas profesional. ¡Buena suerte! La Conmemoración Mundial de la Salud Mental parte de lo establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual incluye a las personas que viven con alguna enfermedad mental. Desde el 2013 se conmemora este día para crear conciencia, sensibilizar a la población e impulsar a los gobiernos a generar nuevas estrategias para una apta detección y atención de los problemas mentales. Actualmente existen muchos prejuicios dentro de la sociedad sobre la salud mental. Es por eso que existen tantas personas que evaden y reprimen sus sentimientos hasta llegar al punto de enfermarse por dejar tantos asuntos sin resolver. Es importante considerar adoptar algunos hábitos saludables para mejorar y cuidar la salud mental. En efecto, algunos de los hábitos saludables que puedes implementar son: expresa tus emociones. Es importante que platiques lo que sientes con alguien. Conecta contigo.
Cuando eres consciente de tus emociones, es fácil expresarlas, es fácil sanar. Rodéate de personas que te valoren. Aléjate de las personas que no te hacen bien para mejorar. Celebra tus victorias. Reconocer tus logros ayuda a mejorar tu salud mental. Ve a terapia. Es importante buscar ayuda. Está bien hacerlo y está bien pensar en ti. El día de hoy les traemos algunos consejos básicos que les podrían ayudar en la escritura. Algunas cosas pueden parecer un poco obvias, pero sin duda son importantes en el proceso de escritura. Escribir puede resultar una de las actividades con más fortaleza para nuestra imaginación. Escribir forma la base de la creatividad. Esto nos puede llevar a redactar un poema, un libro o incluso escribir chistes o grabar películas. El primer consejo que podemos tener en cuenta es leer y escribir. Aunque leer puede resultar algo muy sencillo, es importante mantener esta actividad para poder aprender, ya que tenemos de ejemplo los estilos de otros autores, cómo se realizan las estructuras de los personajes y cómo preparan la ambientación de la historia. De esta manera podemos tener ya una relación con la escritura. El segundo consejo es escribir sobre lo que conocemos. A veces cometemos el error de escribir sobre lugares que jamás hemos visitado, aunque lo más recomendable es comenzar a escribir sobre nuestro propio contexto y tener en cuenta tanto nuestras experiencias como nuestros conocimientos. Número 3. Salir de los clichés. Es común que de vez en cuando queramos contar la misma historia que tal vez vemos en las películas o en las series. Esto puede suceder tanto en cuestiones de la trama como en la descripción de lugares comunes. Una forma de mejorar esto es comenzar a ser autocríticos, tanto con nosotros mismos como con la sociedad. Número 4. Comenzar escribiendo relatos cortos. Podemos comenzar escribiendo tanto cuentos como poemas. Estos nos ayudarán a ser más concretos con nuestras descripciones y a perderle el miedo a la redacción. Número 5. Saber a quién va dirigido tu texto. Tenemos que tener un conocimiento básico de qué género estamos manejando y a quién va dirigido el texto. Esto nos servirá para saber qué lenguaje podemos utilizar y que la ambientación sea adecuada para ese tipo de público. Número 6. Organizar los capítulos. Si se trata de un libro, puedes escribir cuál será el contenido de cada capítulo. De esta manera, será más fácil guiarte a la hora de redactar. Número 7. Tener una descripción de los personajes. Si hacemos una descripción previa de los personajes, como anotaciones, donde expliquemos cuántos años tienen, cómo son físicamente o su personalidad, nos será más sencillo introducirlos a la trama. Número 8. Tener claros los elementos de la historia. Hay elementos que tenemos que tener previamente antes de comenzar a escribir, como por ejemplo el tipo de narrador, lugar o tiempo de la historia. Si tenemos estos conocimientos, no será necesario volver al inicio o desarrollo de la historia para corregir. Número 9. Escribir continuamente. Si comenzamos una historia y la dejamos atrás, podemos olvidar detalles sobre la trama. Es importante que cuando tengamos inspiración, no dejemos de escribir notas, ya sea en un cuaderno o en nuestro celular. Si perdemos el hábito de la escritura, puede ser perjudicial a futuro. El último consejo es releer lo que escribimos. Es importante leer muchas veces nuestros textos para mantenerlos limpios, tanto de faltas de ortografía como de errores en la trama. Hay ocasiones en las que repetimos la misma palabra en un párrafo y no nos percatamos hasta que lo volvemos a repasar. Es importante descansar un poco después de nuestro escrito, y así cuando lo volvamos a leer, nuestra mente estará más fresca y encontraremos más rápido los errores. Te agradecemos por haber visto este video y esperamos que los consejos te hayan sido de ayuda. Hola, ¿qué tal? Somos la doctora Ilse Bojorquez y Evelyn Aguilar, especialistas en niños, y queremos hablarte sobre la salud bucal de los más pequeños. ¿Qué es un odontopediatra y qué servicios maneja? Un odontopediatra es un dentista especializado en el cuidado bucal de los más pequeños.
Te ayuda a cuidar, prevenir y corregir problemas bucales. Conoce las necesidades de cada paciente para un trato especial. Atiende a bebés, niños y te acompaña en tu desarrollo hasta la adolescencia. Crea hábitos positivos para su futuro. Y recuerda acudir a tu odontopediatra. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. ¿Sabes qué ocasiona una caries dental? La Organización Mundial de la Salud ha definido la caries dental como un proceso ocasionado por múltiples factores, entre ellos el consumo de azúcar, y siendo el más importante, la falta de higiene dental o la mala técnica de cepillado. Hola, ¿qué tal? Soy Selena Giselle Mora Becerra, especialista en odontología pediátrica, y voy a hablarte sobre un tema muy importante, tu salud bucal. ¿Sabías que no siempre la caries dental se presenta como un diente oscuro? La caries comienza como un proceso de desmineralización, ocasionado por los ácidos de las bacterias que quedan alojados en los restos de comida, atrapados en la superficie del diente cuando no nos cepillamos adecuadamente. La primera aparición de la caries es como una mancha blanca, que si no es tratada a tiempo, progresará a una cavidad, adquiriendo la apariencia que ya todos conocemos. ¿Sabías que una caries como mancha blanca aún se puede detener? Por eso es importante realizar una visita al odontopediatra. Nosotros te ayudaremos detectando la caries dental de manera temprana. Mejoraremos la técnica de cepillado y uso del hilo dental. Y además, te orientaremos en la selección de la pasta dentífrica más adecuada a las necesidades de tu pequeño. Y no olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una dentadura y sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Física. Si consideras que tú o alguno de tus conocidos tiene algún problema emocional, no dudes en buscar ayuda profesional para ti y tus conocidos, para que puedan ser atendidos y desarrollen una buena salud mental. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Esperamos que la cápsula del día de hoy haya sido de tu agrado. Te esperamos la próxima semana con nuevo contenido. No olvides que todos los domingos a la 1:30 de la tarde puedes sintonizarnos por Síntesis TV. Además, si te perdiste el estreno, todos los miércoles a las 10 de la mañana puedes ver la repetición del programa por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos capítulos de la temporada, así como también más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Asimismo, si te perdiste alguno de los episodios de la temporada pasada, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.